Muy bien, estamos ahora con el invitado especial del que les hablábamos, es el ingeniero Gonzalo Galdós. Él es doctor en Ingeniería Industrial, ha sido rector de la UPC, es actualmente presidente ejecutivo de Futura Schools, de una red de prestigiosísimos colegios privados, y recibió, entre otras cosas, ha recibido el premio IPAE al empresario educativo del año. Bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias, Rafael, por esta invitación. Muy bien. Oye, a ver, para hablar un poquito de la gestión educativa en el Perú, ¿cuál es tu opinión sobre la gestión, para ir de frente al grano, del ministro Saavedra? Bueno, el ministro Saavedra es un árbol que todavía no ha caído y no sabemos si va a caer. Por tanto, creo desde una posición conciliadora que no deberíamos entrar en una crítica o especulación sobre su rol político, que hoy día está bastante cuestionado. Me voy a limitar a decirte lo que pienso, porque siempre he sentido una admiración por su trabajo inicial como ministro. Él, en su primer año, fue un tecnócrata brillante, que volvió a retomar la reforma educativa, la hizo suya y empezó a tomar todas esas medidas que nos encaminaron en buena forma, sobre todo a nivel de educación escolar, y desde luego tomó una papa caliente, que era la ley universitaria que proponía el general Mora, que era realmente una ley absolutamente inviable, y la convirtió en algo aceptable y muy razonable, que para mi gusto nos da las bases como para seguir en la reforma universitaria. Pero lamentablemente ya ahora se ha convertido en un político consumado y extraño al ministro que trabajaba más en los temas de fondo y que se preocupaba menos de su imagen, ¿no? ¿Y qué pasó en el proceso? Pues parece ser que la política tiene ese tipo de efectos sobre las personas, ¿no? Y yo realmente lo lamento mucho, porque mis expectativas eran muy altas sobre el ministro Saavedra. De unas expectativas muy positivas. Muy positivas. Sigo teniendo claro, muchas expectativas acerca de lo que él podría, el rol que él podría tener en una reforma educativa. Yo preferiría una reforma con el ministro Saavedra que una reforma sin el ministro Saavedra, pero parece ser que eso ya no está en manos de los que confiamos en él. ¿Cuáles crees tú que son los problemas de fondo del sector para ti? Bueno, el primer tema de fondo, y es el que justamente se traduce en esta pugna política en los momentos actuales, es que en forma esquizofrénica el Estado no decide cuál es el rol del sector privado. Es decir, como lo dijo el presidente Piñera, el expresidente Piñera de Chile, en CADE, y lo dijo de una manera absolutamente directa y transparente, dijo: hay una diferencia significativa entre hacer política de Estado en torno a una educación pública y convertir esa educación pública en una educación estatista. Creo que hemos evolucionado de una etapa en la que el sector privado jugó un rol fundamental en complementar la educación pública, en crear instituciones de altísima calidad que ya tienen más de 50 años de existencia, luego un segundo grupo de instituciones que, si bien es cierto, albergan algunas instituciones, y diría un número importante, que no tienen la calidad adecuada, pero también un número importante de instituciones que sí dieron la talla y que lograron generar un efecto de competitividad. Y entonces ahora estamos en una etapa en la cual el Estado quiere concentrar la actividad educativa, fundamentalmente porque yo creo que el ministro es un ministro muy competitivo desde el punto de vista profesional y no quiere la competencia que le está haciendo el sector privado, que es una al Estado. A la parte estatal. Porque los resultados, una vez que los comparas con el sector privado, ya no son esos resultados que te hacen sentir el orgullo nacional, sino son resultados que te hacen sentir pues que hemos avanzado un montón, pero todavía seguimos siendo malos. ¿Qué crees tú que hay en aquí hay un choque de conflicto de intereses en el tema del juzgamiento de la evaluación del ministro? Se habla sobre intereses no declarados, ¿no? Yo creo que más que intereses no declarados, se trata de intereses explícitos e implícitos. Hoy en día, en el Perú, nos conocemos lo suficiente en el sector como para saber qué congresistas están relacionados con algunas universidades e instituciones. Eso no es un secreto. Exacto. Pero así como puede haber algún tipo de sesgo en algunos congresistas, que dicho sea de paso, opino que deberían abstenerse por un tema de principios, porque son parte interesada. Claro. Pero así como ellos, hay muchísimas personas, como quien te habla en este momento, que creemos
que tenemos intereses legítimos por mejorar la calidad educativa del país. Y son intereses legítimos y el hecho de ser privados no nos descalifica de opinar y no nos descalifica de hacerle críticas al ministro. En otras palabras, el ministro, como dijo un filósofo, Vincent Dean, dijo que ha preferido ser sepultado por los elogios que salvado por las críticas. Ahí está, buena frase. Tú quieres de frases. Oye, ¿tú crees que en realidad, o sea, a ver, yo creo que no es justo decir que todos los que consideran que hay que interpelar al ministro y eventualmente censurando, es lo que estás diciendo en el fondo, es porque responde a intereses particulares? Ahora, yo no entraría, en mi rol siempre me he mantenido muy técnico y en un rol especializado de comentarios. Yo no entraría en este tema porque creo que la actitud del ministro ha provocado que lleguemos a este punto. Y ha habido una pugna tremenda que nos ha llevado a una situación prácticamente de crisis. Sí. Nunca debimos haber llegado a este momento. Debimos haber tomado las medidas del caso en el momento adecuado y que no eran medidas realmente ni traumáticas ni radicales, que si se hubieran logrado con un poco de flexibilidad de parte del Minedu, con un poco de flexibilidad de parte del gobierno. Han propuesto, ¿no? Desde luego que las hemos propuesto, desde luego que las hemos propuesto. Es más, el propio ministro ha declarado que está liderando, tanto el Minedu como la SUNEDU están liderando un proceso de escuchar y de recolectar aquellas sugerencias para perfeccionar, entre otras cosas, la ley universitaria, que se le culpa de ser un poco el epicentro de esta lucha, porque se dice que en el fondo lo que quieren las instituciones privadas es detener la reforma y derogar la ley universitaria. Yo me declaro a favor de la ley universitaria. Sí, claro. Yo creo, pero si en 3 años de ley en que no se han cerrado ninguna institución de medio pelo, como decía el presidente Humala, en 3 años significa que algo no está funcionando. Claro. Entonces, creo que es perfectible y además son muy pocos los temas en los cuales se pueden hacer y lograr una ley que realmente nos dé la estabilidad que requerimos para los próximos años. ¿Tú te atreverías a dar un resumen de las modificaciones que a tu juicio... Sí, claro, no solamente me atrevería, sino que son hoy en día las instituciones privadas. Estamos de acuerdo en que esas son las modificaciones que se tendrían que hacer y se las hemos hecho llegar a la SUNEDU. Es más, la SUNEDU ya las ha recolectado y creo que es momento que la SUNEDU las haga públicas, porque no va a ser el hecho de que después de la interpelación se piense que como consecuencia de la interpelación se están imponiendo estos cambios, cuando estos cambios se han ido trabajando desde hace mucho tiempo y son cambios como, por ejemplo, aclarar el tema de la autonomía de la SUNEDU. La SUNEDU es demasiado dependiente del Minedu, y el propio ministro en una frase desafortunada lo dijo así, dijo: no le puedo decir lo que tiene que hacer a la superintendenta, pero sí puedo destituirla. Entonces, yo creo que lo dijo en un contexto como medio jocoso, sin embargo, esto guarda un trasfondo importante, ¿no? Entonces, la autonomía de la SUNEDU es un tema fundamental. Un segundo tema es la eliminación del ciclo de verano. El ciclo de verano ha sido fundamental como un tercer ciclo anual para que los alumnos desaprobados puedan recuperar las materias desaprobadas o para que los mejores alumnos avancen a un ritmo mayor. La ley lo suspende. ¿No? Solamente declara que solo hay 2 ciclos obligatorios por año, ¿no? Después, temas un poco menores, como por ejemplo solicitarle a un decano que tiene que tener el título de maestría, mientras que a sus subordinados, que son los directores de programas, se les pide títulos de doctores. Sí, es ilógico, ¿no? Absolutamente ilógico. O en un país en el que estamos tratando, y esto tiene que ver con la visita de Salman Khan y que está ahora en la CADE, en un país que estamos tratando de reducir las brechas y estamos tratando de generar una educación más inclusiva y llegar a lugares donde no podemos llegar en forma presencial y podríamos aprovechar la tecnología para llegar en una forma virtual, resulta que en el tema de educación universitaria los cursos están limitados a un contenido máximo de 50% online o virtual. Y eso porque alguien dice que si no se empezarían a dictar cursos de medicina o de anatomía virtuales, cuando
Eso es absurdo, ¿no? Entonces, apoyé mucho al ministro, sigo apoyando al tecnócrata brillante que está detrás del político actual, pero creo que hay que ser más flexible. Hay temas que también están afectando la educación escolar. Me ha causado profunda decepción escuchar al ministro en una reunión de SAE no reconocer en forma justa el trabajo que hace Fe y Alegría, por ejemplo, que es un enorme y fantástico ejemplo de eficacia en una asociación público-privada para hacer gestión educativa. Y el ministro dijo que no se podía comparar la calidad de Fe y Alegría con la calidad de los colegios públicos, porque los colegios Fe y Alegría tenían un sistema de selección. Entonces, perdón. Eso está mal. Está mal que en la CADE, en un alarde, en ese baño de popularidad que se da con los empresarios, que la mayoría de ellos no tiene, como en mi caso, que hacer una licencia que puede demorarle un año para sacar un colegio. Después de tener 9 colegios que tienen el mismo sistema educativo, tengo que hacer una 10ª licencia por el mismo colegio y me demora, un año. Tiene que hacer los mismos trámites. Y cuando uno de los panelistas de CADE le pregunta al ministro y le dice, nosotros que tiene más colegios que nosotros, le dice, tenemos muchos colegios y tenemos que hacer la licencia cada vez que que abrimos un colegio, le dice que, ministro, ¿qué piensa sobre esto? Y en lugar de decirle, vamos a hacer un fast track, vamos a hacer una forma mucho más expeditiva de la licencia, resulta que le dice, no, es que los justos lamentablemente tienen que pagar por pecadores. Esas son las cosas. Entonces, esas son las cosas que hacen sentir que esta fase política no es la adecuada. Y entonces, nos tenemos que ir, Gonzalo. Desgraciadamente nos ha quedado corto el tiempo, como siempre. Está claro. Muy bien. Está claro, ha sido un placer realmente escucharte. Y amigos, nos estamos viendo el próximo domingo en vivo y en directo como siempre. Los que no nos vieron, ahora pueden hacerlo mañana a las 7 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana. Sí, creo que sí. Sí, 7 de la mañana. Creo. Amigos, buenas noches, pásenla bien. muchas gracias.